Subestimé el poder de las leyendas, pero algo en el aire de esa calurosa noche sevillana me hizo sentir que no era solo un cuento. Me asomé por la ventana del salón, observando el cielo que comenzaba a oscurecer. A lo lejos, el río Guadalquivir parecía tranquilo, reflejando solo las luces de la ciudad. Pero en las sombras de los árboles, junto al cauce, juraría haber visto una figura blanca moverse entre los arbustos. El corazón me dio un vuelco. Cerré las cortinas con rapidez, tratando de sacudirme la inquietud. Sabía que soy una mujer racional y fuerte. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. La Llorona. Era una tarde calurosa de verano en Sevilla, cuando las calles empedradas y los balcones florecidos respiraban tranquilidad bajo el ardiente sol. Acababa de regresar de hacer unas compras en el mercado, disfrutando de la vibrante vida cotidiana de la ciudad. Vivía en una casa antigua, en el barrio de Triana, cerca del río Guadalquivir, con mi esposo y mis 3 hijos. Aunque la modernidad había tocado cada rincón de Sevilla, algunas zonas mantenían el aire misterioso de las leyendas que el tiempo no borraba. Aquella tarde, mientras tomaba un café en una terraza cercana a la Plaza de la Alfalfa, escuché a un grupo de vecinos mayores hablando con inquietud. Susurros sobre algo extraño que había sucedido cerca del río llegaron hasta mí. Uno de ellos, un hombre delgado, con sombrero de paja, hablaba con seriedad sobre haber visto a una mujer vestida de blanco, llorando desconsoladamente al borde del agua en la madrugada. Decía que no era la primera vez que se oían rumores de esa aparición en Sevilla, especialmente cuando las noches se volvían más calurosas y la luna llena iluminaba las aguas oscuras del río. Dicen que es la Llorona, murmuraba una señora con voz temblorosa. La mujer que busca a sus hijos perdidos. Cuidado si te la encuentras, porque su dolor arrastra a otros. Sonreí, pensando que no era más que otra de las leyendas que los sevillanos contaban para asustar a los turistas. Después de todo, siempre he sido escéptica con ese tipo de historias. Sin embargo, cuando uno de los hombres me miró fijamente y me dijo en voz baja: «Ten cuidado, sobre todo si tienes niños». Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. Esa noche, al llegar a casa, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa misteriosa mujer junto al río. Mientras preparaba la cena, la voz de mis hijos jugando en la sala me traía consuelo, pero el comentario del hombre resonaba en mi mente.
Subestimé el poder de las leyendas, pero algo en el aire de esa calurosa noche sevillana me hizo sentir que no era solo un cuento. Me asomé por la ventana del salón, observando el cielo que comenzaba a oscurecer. A lo lejos, el río Guadalquivir parecía tranquilo, reflejando solo las luces de la ciudad. Pero en las sombras de los árboles, junto al cauce, juraría haber visto una figura blanca moverse entre los arbustos. El corazón me dio un vuelco. Cerré las cortinas con rapidez, tratando de sacudirme la inquietud. Sabía que soy una mujer racional y fuerte, y que no me dejaría llevar por simples rumores. Pero esa noche, mientras acostaba a mis hijos y los arropaba con cariño, una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de miedo y curiosidad. Las leyendas de Sevilla cobraban vida bajo la luna llena, y pronto descubriría que algunas eran más reales de lo que jamás hubiera imaginado. Después de aquella tarde inquietante, intenté no pensar más en el asunto. Mi vida familiar seguía su curso, y con 3 hijos, siempre había algo que hacer. Mi esposo, Jorge, es el tipo de hombre que siempre me ha dado estabilidad. Trabajador, atento y con una gran capacidad para mantener la calma en cualquier situación. Es un pilar en nuestra familia. Siempre encuentra la forma de hacerme reír cuando estoy estresada, y aunque no suele hablar mucho de sus sentimientos, su mirada lo dice todo. Jorge y yo llevamos años juntos. Nos conocimos en la universidad y desde entonces hemos formado una vida que ambos amamos. Él siempre ha sido muy protector, especialmente con los niños. Tenemos 3 hijos, pero Lucía, nuestra pequeña de 5 años, siempre ha sido la más sensible de todos. Es una niña muy dulce, con una imaginación increíble. A menudo me sorprende con sus preguntas profundas, para ser tan joven. Sin embargo, también es la más vulnerable emocionalmente. Ella percibe cosas que los demás no ven. Siempre ha sido así. A veces pienso que tiene una especie de 6º sentido, porque suele hablar de cosas que no parecen del todo imaginarias. Una semana después de haber escuchado la historia de La Llorona en la plaza, comencé a notar algo diferente en Lucía. Despertaba en medio de la noche, llorando. Digo, no es raro que los niños tuvieran pesadillas de vez en cuando, pero esto era distinto. Cada vez que la encontraba sollozando, me decía lo mismo. Mamá, la mujer triste está afuera. La primera vez que lo mencionó, me sobresalté un poco. Le pregunté qué había visto, y ella simplemente repetía que había una mujer llorando cerca de la ventana. Traté de tranquilizarla, diciéndole que no había nadie más que nosotros en la casa y que seguramente había sido un mal sueño. Jorge, por supuesto, no le dio mucha importancia. Él
cree firmemente que los niños a esa edad tienen una imaginación desbordante y, aunque Lucía es especial, no quería que me preocupara demasiado. Son solo pesadillas, me decía. Los niños sueñan cosas extrañas todo el tiempo. Pero yo conozco a Lucía. Sus miedos no eran como los típicos temores de los niños. Había algo en su forma de decirlo, en el tono de su voz, que me inquietaba profundamente. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, me detuve de golpe. Escuché algo. Al principio pensé que era Lucía otra vez, pero no. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un llanto lejano. Me quedé en silencio, intentando captar de dónde venía. Me acerqué a la ventana del salón, la misma por la que había mirado la otra noche, y de nuevo sentí un escalofrío recorrerme. Afuera, todo parecía estar en calma, pero el sonido persistía. Decidí no alarmar a Jorge, ya que él es de los que cree que lo mejor es ignorar cualquier cosa fuera de lo común. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, le mencioné a Jorge lo que había sucedido. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo, como si intentara no hacerme sentir tonta, pero tampoco quería que me obsesionara. Cariño, no creo que haya nada de qué preocuparse. Tal vez te estás sugestionando por lo que escuchaste en la plaza, me dijo mientras se ajustaba el reloj antes de salir al trabajo. Pero para mí, esto no era una simple historia. Entre los sollozos de Lucía y el extraño sonido en la noche, empezaba a sentir que algo o alguien rondaba cerca de nuestra casa. Y aunque trataba de mantener la calma por el bien de mis hijos, no podía evitar el miedo creciente en mi interior. Pocas noches después, Lucía se seguía despertando llorando en la madrugada. «Papá, la mujer triste está afuera», decía entre sollozos. Jorge la abrazaba, tratando de calmarla y asegurándole que no había nadie más que ellos en casa. Pero esa misma noche, al asomarme por la ventana, creo que vi algo moviéndose entre los árboles cerca del río. No puede ser, me dije a mí misma, cerrando las cortinas de golpe. A la mañana siguiente, Lucía me dijo: «Mami, en la ventana vi algo pasar cerca del río». Dije: «No, es solo una historia para asustar a los niños». «No pasa nada, hija», le contesté con una sonrisa. Pero Jorge volteó a verme y me dijo: «Por favor, es solo una historia». Sin embargo, él mismo me dijo después que no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba observando. Los días pasaron, pero esa sensación de inquietud
no me abandonaba. Lucía seguía despertando en las madrugadas, cada vez más alterada, diciendo que la mujer triste estaba fuera de nuestra ventana. Cada vez que la arropaba, su pequeño cuerpo temblaba en mis brazos y repetía entre susurros: «Está llorando, mami». Intentaba calmarla con dulces palabras, pero dentro de mí algo se removía, como si una sombra invisible estuviera acechando a nuestra familia. Una noche, Jorge y yo nos quedamos despiertos más tarde de lo habitual, viendo una película en la sala. Era verano y las ventanas estaban entreabiertas para dejar entrar algo de aire fresco. Mientras conversábamos, noté que Jorge estaba más serio de lo habitual, aunque no lo admitía abiertamente. Después de todo, él era el pragmático de los dos, el que siempre encontraba una explicación lógica para todo. Pero yo podía notar cuando algo lo perturbaba. Había sido testigo de los sollozos de Lucía casi todas las noches, y aunque no lo dijera, eso empezaba a afectarle. Hacia la medianoche, el ambiente en casa cambió de repente. Un viento suave comenzó a filtrarse por las ventanas, trayendo consigo un aire más frío de lo normal para una noche sevillana. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Ese suave lamento, apenas perceptible, como si proviniera de las entrañas de la noche. Al principio, pensé que solo lo había imaginado, pero vi que Jorge también había dejado de hablar y estaba inmóvil, con la mirada fija hacia la ventana. ¿Lo oíste?, le pregunté en voz baja, sintiendo cómo el miedo empezaba a instalarse en mi pecho. Jorge asintió lentamente. Era el mismo sonido que había escuchado antes, pero esta vez más claro, más cercano. Un lamento suave, profundo y desgarrador, como si alguien estuviera llorando con todo el dolor del mundo. Me levanté lentamente sin hacer ruido y caminé hacia la ventana con el corazón latiendo en mi pecho. Jorge se levantó detrás de mí, siguiéndome de cerca. El sonido se hacía más fuerte y con cada paso que daba, sentía como si el aire se volviera más denso, más pesado. Abrí la ventana de golpe, esperando encontrar el origen de aquel sollozo, pero lo único que vi fue la calma nocturna de nuestro jardín. Los árboles meciéndose suavemente y el río corriendo en su curso habitual. Jorge se paró a mi lado, observando en silencio. Estábamos a punto de cerrarla cuando algo llamó mi atención en el borde del río. «Mira», dije, casi en un susurro, señalando con el dedo tembloroso. A unos metros de distancia, en la orilla del río, pude distinguir una figura borrosa entre los árboles. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada,
pero la figura comenzó a moverse, avanzando hacia el agua. Jorge y yo nos quedamos congelados. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Su vestido blanco flotaba como si fuera parte de la brisa, y aunque su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro, podía sentir su dolor. Se detuvo a la orilla del río, de espaldas a nosotros, con la cabeza inclinada hacia el agua. El sonido de su llanto ahora era más fuerte, más real, llenando el aire con una tristeza que parecía invadir cada rincón de nuestra casa. Jorge me apretó la mano con fuerza, como si también hubiera sentido esa oleada de angustia. Ninguno de los dos se atrevía a moverse o a decir nada. Y entonces, lentamente, la mujer se giró hacia nosotros. Mi respiración se detuvo por un instante cuando sus ojos, o lo que parecían serlo, nos miraron desde la distancia. No había rastro de vida en ese rostro pálido, cubierto en parte por su cabello oscuro. Solo dolor, un dolor que parecía atravesarnos el alma. Sentí una corriente fría recorriéndome la espalda, mientras que Jorge, a mi lado, no podía pronunciar palabra. ¿Qué es eso?, apenas murmuró, incapaz de apartar la vista de aquella figura. Antes de que pudiera responderle, la mujer dio un paso hacia el agua. Su figura empezaba a desvanecerse, como si se estuviera fundiendo con la niebla que comenzaba a levantarse sobre el río. El llanto persistía, ahora más bajo, como un eco lejano que se alejaba con la corriente. En cuestión de segundos ya no quedaba nada, solo el río fluyendo en la oscuridad. Cerramos la ventana de golpe, ambos jadeando, incapaces de creer lo que acabábamos de presenciar. Durante unos segundos nos quedamos en silencio, con la vista fija en el jardín, como si esa figura pudiera aparecer de nuevo en cualquier momento. Sentí como mi corazón latía a 1000 por hora, mientras la adrenalina recorría mi cuerpo. Es la Llorona. Jorge me miró, con el rostro más pálido de lo que jamás lo había visto. No era necesario decir nada más. Ambos sabíamos lo que habíamos visto. Después de aquella noche, el ambiente en casa cambió por completo. Jorge y yo intentamos no hablar mucho sobre lo que habíamos visto, pero sabíamos que ambos lo teníamos presente todo el tiempo. Era imposible ignorarlo. Lucía continuaba despertando en medio de la noche. Y ahora, incluso nuestros otros 2 hijos, que solían dormir profundamente, empezaban a agitarse y a despertarse más a menudo. Sentía que la presencia de aquella mujer
había dejado algo en nuestra casa, como si hubiera abierto una puerta que ya no podíamos cerrar. Jorge siempre había sido el más racional. Intentó mantener la compostura, pero estaba claro que no podía explicar lo que había ocurrido. Yo sabía que lo que habíamos presenciado juntos lo había afectado más de lo que quería admitir. Una noche cualquiera, mientras preparábamos la cena en silencio, me miró de repente y me dijo: tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. ¿A qué te refieres?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esto. Hizo un gesto vago, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Esto no es normal. Lo que vimos. No sé qué era, pero no podemos ignorarlo. Lucía sigue viendo a esa mujer y si es peligroso. Sabía que Jorge nunca había sido un hombre supersticioso, pero la desesperación en su voz me confirmó que estaba tan o más preocupado que yo. Era imposible seguir fingiendo que todo estaba bien. Por primera vez en nuestra vida, íbamos a tener que enfrentarnos a algo que no podíamos explicar ni controlar. ¿Qué sugieres?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Jorge se quedó en silencio por unos segundos. Luego suspiró profundamente. Quizás deberíamos buscar a alguien que entienda estas cosas. Al principio, la idea me pareció absurda. ¿A quién podíamos acudir? ¿A un sacerdote? ¿A algún experto en lo paranormal? ¿A quién? Pero en ese momento no tenía otra opción. Si había una mínima posibilidad de que alguien pudiera ayudarnos a proteger a nuestra familia, claro que estaba dispuesta a intentarlo. Pasamos los días siguientes buscando información, preguntando discretamente a amigos y conocidos si sabían de alguien que pudiera ayudarnos. No era fácil hablar de lo que había sucedido sin que la gente nos mirara como si estuviéramos locos. Finalmente, un amigo de Jorge nos recomendó a una mujer mayor que vive en las afueras de Sevilla. Alguien que, según dicen, tiene conocimiento sobre lo sobrenatural. La noche que decidimos visitarla, estábamos muy tensos. Lucía parecía más tranquila de lo habitual, pero yo no me atrevía a preguntarle por qué. No quería que volviera a mencionar a la mujer triste. Jorge estaba serio, con las manos aferradas al volante, mientras conducía por los caminos oscuros que llevaban a la pequeña casa de la anciana. Al llegar, nos recibió una mujer de unos 70 años. He escuchado sobre esa presencia cerca del río, dijo mientras nos sentábamos alrededor de una mesa de madera desgastada. No es la primera vez que la veo en Sevilla, y seguramente no será la última. Jorge y yo intercambiamos una mirada nerviosa. ¿Qué es?, pregunté con un hilo de voz. La mujer se quedó en silencio un momento,
como si estuviera decidiendo cuánta información compartir con nosotros. Y la Llorona, como muchos la llaman, es una aparición que trae consigo el dolor más profundo de una madre que ha perdido a sus hijos. No siempre es la misma. A veces es el eco de una tragedia del pasado. Otras es una advertencia. Pero siempre busca algo. ¿Una advertencia?, preguntó Jorge inquieto. ¿Una advertencia de qué? La mujer nos miró fijamente, sus ojos oscuros brillando a la luz de la vela. De que algo en tu vida está a punto de cambiar y no será para bien. Esa noche regresamos a casa más inquietos que nunca. Mi esposo intentaba mantener la calma, pero yo sabía que estaba perturbado por lo que nos había dicho la mujer. Según ella, la aparición de la Llorona no es una simple casualidad, sino una señal de que algo oscuro le va a pasar a mi familia. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que salía de casa, tenía la sensación de que alguien me observaba. Sentía una presencia que no podía ver, pero que estaba allí, a mi alrededor. Lucía, por su parte, parecía cada vez estar más tranquila. Ya no hablaba de la mujer, pero eso no me calmaba. De hecho, me inquietaba más. Una vez más, durante la cena en silencio, escuchamos un golpe seco en la ventana. Mi esposo y yo nos levantamos al mismo tiempo, por instinto. Al mirar por la ventana, no vimos nada al principio. Pero entonces, en el reflejo del cristal, pude distinguir nuevamente la figura de una mujer de blanco, pero esta vez observándonos desde el jardín. Esta vez no había duda. Ella nos eligió. Y lo peor de todo era que en el fondo sentía que estábamos indefensos. No podía seguir así. Algo teníamos que hacer, y rápido. Consulté nuevamente con la mujer, quien nos dio instrucciones claras para realizar un ritual de protección en la casa. Nos advirtió que será difícil porque la Llorona no se aleja fácilmente una vez que ha fijado su mirada en una familia. La noche del ritual, Jorge y yo nos preparamos con las pocas herramientas que la mujer nos había dado. Velas, incienso y unas oraciones que debíamos orar juntos. Encendimos las velas en los rincones de la casa y mientras recitábamos las palabras que ella nos había enseñado, sentía mucho frío. De repente, las luces parpadearon y el aire en la casa se volvió más pesado. Mi esposo me miraba con el rostro pálido. Era claro que algo estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando oímos el sollozo desgarrador, el mismo que habíamos escuchado junto al río, pero esta vez dentro de nuestra casa. Lucía apareció en el umbral de la puerta de nuestra habitación, sus ojos llenos de lágrimas. Mami, ella está aquí.
y no se va. El sonido del llanto se hizo más fuerte, como si viniera de todas partes a la vez. Jorge y yo nos quedamos quietos, aterrorizados. Sabíamos que habíamos llegado al punto culminante, que esta noche iba a definir nuestro destino. Preparamos las cosas y continuamos con el ritual que habíamos dejado la otra noche. Nuestras voces temblaban mientras recitábamos juntos las últimas palabras. Y entonces, así, sin más, el llanto cesó. El frío desapareció y la casa se sintió extrañamente tranquila. No supimos si realmente habíamos logrado alejarnos de ella para siempre. Así que optamos por mudarnos. Desde entonces, jamás volvimos a experimentar algo similar. Gracias por escucharme. Cuéntame, ¿tú has visto o escuchado a la Llorona?